Hola a todos, hoy volaremos con nuestro ATR-72-600 desde Yakarta hacia Bandar Lampung. Bienvenidos a bordo, esto es Simulación en Aviación. Bien, ya estamos en la cabina y comenzamos preparándonos. Esta torre, autorización para IFR, ocultamos la barra de menús. Bien, dice que nos mantengamos a 4000. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Veamos que eso no hubiera dañado el avión. No, no lo dañó. No tengo ninguna librea de alguna aerolínea indonesia. Pero he buscado en todos los modelos ATR-72-200, 72-300, 500. No hay. Altitud a 4000. O ya estoy pasándome a 4000. Listo. 4000. Perfecto. 80s. No. 80s no. Solicitar rodaje. Eso era lo que quería. Heating a 300. Heating a 300. Heating a 300. Listo. Heating a 300. No sé cómo funciona el IS de este avión, así que controlaré la velocidad manualmente. Gran parte lo hice manualmente, así que no hay problema. Flaps a 15. Perfecto. 15. Listo. Flaps a 60. Veámoslo desde la cabina mejor, así podemos ver mucho mejor lo que es. Lo puse de más. Le puse de más. Listo. Solicitar autorización de despegue IFR. Bien. Checamos esto. Autorización para despegar. Todo bien. Despegaremos con 110. Y tenemos los tanques al 60% de su capacidad. Tenemos suficiente como para hacer esta ruta 3 veces. Bien. B1. Rotate. Ascendimos rapidísimo. Gear. Heating. Heating el autopilot. Heating. Hacemos recibo transferencia. Heating. Heating activado. Altitude activado. Altitude activado. Heating activado. Chequémoslo desde cabina. Mejor. Cerramos ventana. Navegación. Velocidad vertical. Rumbo activado. Altitude listo. A 1800 pies. Listo. Flight Director on. Activado. De guiñada no necesitamos por ahora. Aproximación tampoco. Eso lo necesitaremos después. Todo bien. Cabina virtual. Solicitamos Yakarta salida. Contactar Yakarta. Perfecto. Cabina virtual. Ahora lo que es a 130 nudos. Perfecto.
¿Qué nos dice después? Speed 190 nudos, 89%. A 89%. ¿Cómo que descienda? Se supone que active la altitud. A ver. 89%. 80%. 77%. 70, 80. Confirmen la última transmisión. 265. 8. 9. Bueno, ya. 84. Ver. 29. 265 dice, ¿no? 265. No, no vuelo este avión, no lo piloto. Este avión no lo piloteo desde el vuelo desde Shanghái a Beijing. 265. Listo. Altitud está a 7000. Wow. ¿Cómo ascendió tanto? Sí, ya voy allá. 1300 pies por minuto. Pero altitud está bien, altitud. Altitud. No sé qué pasó con esto. Vertical speed. Ya está. Seguridad vertical. Autopilot activado. Ajá, ese era el problema. Autopilot activado. Ese era el problema. Ya lo vimos. Contactar ya carta salida. Eso era el problema. Ese era el problema. Solicitamos incremento mejor. A 5000. Listo, a 9000 mejor. Perfecto. Instrucción. 9000 pies. Es mejor. Esta nave no. Ay, no. Aproximación visual. Esto no me gusta nada. Aproximación visual 270. Veamos si lo podemos hacer. Aproximación ILS visual presta 14. No nos queda otra. No nos queda otra. Hacerlo aproximación visual. Ajá. ¿Qué aeropuerto es ese? Aproximación visual. Gracias por elegir este avión. Aquí están los resultados. He seleccionado el ATR-72, el Cessna 208 y el Beechcraft King Air 350. Quería pilotear uno de los tres. Gracias por elegir este. Ya de verdad necesitaba pilotear este y mejorar mi experiencia en el vuelo. He piloteado los Boeing Airbus mucho, ya necesitaba de este. Este avión no lo utilizo mucho para los vuelos. Map. Aquí está. Map. Está. Tenemos suficiente combustible como para hacer un aterrizaje de emergencia en otro aeropuerto. Veamos quiénes nos acompañan. Está un 747, ya tenemos muchos vuelos de este.
De hecho, durante las encuestas me dijeron que si podría agregar el 747-100, pero dije, hombre, hay muchos vuelos con el Boeing 747 y ya es hora de que otros aviones participen. Parece que el imbugueable MD-83 al fin salió bugueado. Solo se ven las luces. Vamos, ¿qué le pasa a los MD-83? Eso no es bueno. Pasa a los MD-83. Esto no es bueno para los MD-83. Ahí está. Justo. Justo. No nos avisan nada aún. Veámoslo en el mapa. Veamos. Wow, ni siquiera hemos salido. Wow, nos falta mucho aún. Vista de exploración espacial. Ni siquiera hemos salido y ya estamos esperando vectores, aproximación visual. ¿Se forma algo? No. Wow, es rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. Tráfico aéreo. Muni Bravo. 737. ¿Dónde he visto un 737 ya por despegar? Creo que es este. Primera vez en esta ruta. Lo pensé para nuestros candidatos, el Cessna 208, el ATR 72600 y el Beechcraft King Air 350. Salió ganando el ATR. Estaba entre Indonesia y Hawái. Decidí Indonesia porque, bueno, ya quiero un vuelo en el Indo-Pacífico. Bueno, decidí hacer esto. En un destino muy bonito, país muy bonito que es Indonesia. Ahí está el 737-800. Ahora lo que falta, esperemos a que cambie de espacio aéreo para no poder ver el despegue del 737. Ahí vemos otro 737. Izquierdo rumbo. ¿Cómo va a ser? ¿Será un despegue? No, va a esperar a que les dé el contacto. Perfecto. Ya está. Y va a la pista. Carrera de despegue. Y despega. Y aquí está nuestro ATR.
Muy bonito. Muy bonito addon este, el ATR-72. Te ofrece también con ATR-72 200, 500 y 600. Elegí el 600 ya que tengo más experiencia volando esta aeronave y quería algo moderno. M83 God no se salva. No se salvó. Aquí vemos a un 747. El, el clima es muy bonito. Muy bonito para volar. Exterior. Un observador aéreo. Estamos sobre el mar. Qué bonito. Y tengo otro vuelo planeado. Un vuelo diferente. Que aquí quiero hacer para lo próximo. Y es pilotear aviones anfibios. Como por ejemplo el DHC Beaver y el Grumman Goose. Bueno, esos aviones. Vire derecha rumbo 300. Rumbo 300. Acusamos recibo de instrucción. Vamos, que el tráfico está un poquito pesado. Learjet 45 en terminal. Learjet, otro Learjet 45 en terminal también. Junto a un Beechcraft King Air. Nuestro avión no gira. Listo. Algo pasa. Algo pasa con el ATR. No sé qué. Acusamos recibo de instrucción.
Listo. Ya vemos a dónde vamos a llegar. Hola, señor. Sí, primer vuelo a Indonesia. Oh, qué bien, qué bien. Ya nos estamos acercando. Velocidad 210 nudos. Oh, con el Cessna 208 en las pruebas sí fue muy bueno. Pude girar muy bien con ese avión. Con el Beechcraft King Air también, pero siento que del Cessna 208 Grand Caravan es mejor. Sentí que el manejo es mucho mejor con el Cessna 208. Veamos quiénes nos acompañan. Ujú. Oh, ahí vemos un Learjet LJ25. Pareciera como si no hubiera cambiado el tráfico, pero sí ha cambiado y mucho. Vemos otro avión. O parece que este Dash Q8 se bugueó. No se ve nada excepto su sombra. Bien. Voy a cargar el terreno. Un Bombardier CJ700. Ahí vemos a un Cessna 208 Grand Caravan junto a otro Caravan. Aquí había un Beechcraft King Air. No, este no era. Es este. No, no es este. Es este. No, no es este.
Ajá. King Air. Ya te encontré. Cabina virtual. Este King Air aún continúa rodando, pero está cerca de la pista. Ya está cargando el terreno un poco más. Listo, ya está cargando. Ya estamos sobre el suelo. Ajá, volvemos a cabina virtual. Mm, vamos. Ya nos estamos acercando. Ya nos pedirá. Escuchemos el sonido de esos motores. ¿Dónde? Hmm, se ve el ala desde aquí. A ver si el cuarto King Air despegó. Ya está. Despegando el cuarto King Air. Y alza vuelo. Bien, cabina virtual. Está bien, todo bien. No nos notifican nada todavía.
Vire derecha rumbo 330. Bien, también ya nos notifican que vamos a descender a 2300 pies. Iniciamos descenso a 2300 pies. Acusamos recibo de instrucción. Bajamos velocidad a 200 nudos al 15%. Listo. Tremendo bajón de potencia que le hemos dado a nuestro ATR para poder descender. En eso estoy. 300. Ajustando rumbo a 270. Ajá. Listo. La velocidad es estable. Vire derecha rumbo 305. Un control absoluto de la potencia. Perfecto. Nos pide virar a rumbo 280. De inmediato. Listo. Acusar recibo de instrucción.
Jumbo 230. MD83. El MD83 todavía sigue bugueado. Me preocupa algo la velocidad. Está bajando. Ay, no, al 9%. Es un recibo de instrucción. Oh, no. Eso no me gusta. El avión se está inclinando demasiado. Tendré que incrementar un poco la velocidad. Trescientos. 2300.
Pero hay un problema. Problema, señor. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Pero ¿por qué? ¿Por qué sigue inclinándose? Se va muy arriba. Hay que incrementar la velocidad. Da 2300. Está perfecto. A 1300. Perfecto. Perfecto. 1300. Todavía es por minuto. Bajémoslo a... mm, Nos dice que el aeropuerto está a las 1 en punto, a 17 millas. Y tenemos que virar a rumbo 320 y mantenernos a 2300. Bien, veamos lo de esa cabina virtual. Oh, oh, rayos. Parece una ligera turbulencia. Mm, Veo la pista. Comunicar que la pista está a la vista. Listo. Comunicar que la pista está a la vista. Listo. Spoilers armados. Gracias. Muchas gracias por darme la autorización.
Permiso de aterrizaje. Estas naves es difícil controlarla. Más si es manual. Más si es manual. Creo que tendremos que ejecutar un go around acá. Porque esto me parece difícil. Ir al aire, ir al aire, ir al aire. Ir al aire. Esto es ir al aire. Aproximación fallida. Esto es ir al aire. Estación del aeropuerto. Cabina virtual. Aproximación desactivada. Hearing. 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 Altitude. No. No, no, no. No, no, no. Bueno. Fallamos.